Esta mañana, bienvenida toda la Iglesia Jesús el Don de Judá, bienvenidos a aquellos que nos están mirando a través del Rugido del León, sean todos bienvenidos en las naciones, sean bienvenidas, y aquellos que nos van a estar mirando a través de la grabación del video, algún día, algún año, solo Dios sabrá el momento que Dios te está hablando, y este es tu momento. Amén. Amén. Quiero darle gracias a Dios por darme vida un día más, por poder estar mirando la luz del sol. No sé cuántos están agradecidos, cuántos pueden entender esto, que Dios les dio vida. Saben que Dios nos viene hablando acerca de todos estos días. ¿De qué nos está hablando Dios? De los pensamientos, de la mente, porque allí es donde tenemos la victoria. Y una de las cosas que Dios nos enseña es que si nosotros tenemos la batalla ganada en la mente, vamos a ser vencedores y triunfadores, no vamos a ser perdedores. Y entonces Dios me mostraba algo. La percepción del hombre es de acuerdo a las edades, es de acuerdo a las circunstancias y es de acuerdo a los estados. Estas tres cosas: edades, circunstancias y estado. Me voy a expresar en algunas de ellas. Por ejemplo, la percepción que vos tenés de la vida y del mundo cuando sos un niño es una. Vos mirás la vida con un sentido. Vos no tenés la obligación y la responsabilidad de trabajar. La única responsabilidad que tenés es de hacerle caso a tu padre, pero después no tenés una responsabilidad sobre tus hombros porque sos niño. Y tampoco se te va a exigir que trabajes siendo niño, no se te va a exigir. Hablando de un caso normal, ¿verdad? Vamos a poner claro, porque sabemos que hay niños que los obligan a trabajar, pero vamos a hablar de un caso normal, no vamos a hablar de algo fuera de lo que sería normal. Un niño no tiene que trabajar, no tendría por qué hacerlo. Un niño va creciendo, tiene que estudiar, son obligaciones, son pocas. Es una la percepción que tiene de la vida. En ese lapso él va sufriendo algunas cosas en el camino que les hacen hacer su carácter, que le hacen ir entendiendo y viendo la vida desde el formato que vos le estés enseñando, que la familia le enseñe. ¿Ustedes me van siguiendo? Sí. Otra percepción es cuando sos un adolescente. Ya sos un adolescente, ya ves la vida de otra manera. Es una lucha entre dejarlo de niño y ya ser mayor. Querés ser mayor, ya querés ser grande, y estás en una etapa media donde se toman determinaciones porque tenés una percepción de la vida, querés actuar como grande, pero aún la mente no se ha desarrollado al punto de poder tomar determinaciones de grande y responsabilidades de grande. Entonces ahí también tenés una percepción de la vida. Luego viene cuando te casás, cuando tenés novia ya te casás. Cuando te casás cambia la percepción, ya no es lo mismo estar casado que estar soltero, ya tenés otra responsabilidad. Ahí comienzan a venir las responsabilidades del matrimonio, ni que hablar cuando viene un hijo. Otra vez cambia nuestra percepción. No es lo mismo una persona casada sin hijos que una persona casada con hijos. La diferencia es otra, tenés otra percepción de la vida, ¿sí o no? Ya no vivís por vos como cuando eras soltero, sino que ya después que te casaste vivís también por tu esposa y después tenés que vivir también por tus hijos. ¿Sí o no? Ahora, ¿es la misma percepción de un niño que de una persona casada con hijo? No. Evidentemente no. Las percepciones son de acuerdo a las edades, es de acuerdo, puse también, a los estados. La percepción que tengas del problema depende del estado de ánimo que estés. Si estás con un buen estado de ánimo y te surge un problema, ¿qué me importa? Yo recién vengo de la iglesia y Dios me dio la solución. Tu ánimo va a ser diferente, por lo tanto, esa situación la vas a poder arreglar, la vas a poder cambiar, porque tu ánimo está alto, no estás así todo aplastado y te viene el problema. ¿Qué va a hacer ese problema si estás aplastado? Te va a tirar más abajo. ¿Me van entendiendo? O sea que tiene que ver, de acuerdo a las edades y la percepción que tenga, al estado de ánimo, y tiene que ver de acuerdo a las circunstancias que estés viviendo. Todas las circunstancias adversas que te vengan vas a tener una percepción, y las circunstancias favorables vas a tener otra percepción. Siempre hay diferentes percepciones acerca de la vida natural. Decí conmigo, natural. Lo que se vive, lo que vivimos normalmente. Ahora,
Cuando nosotros venimos a Cristo, somos llamados a vivir una vida sobrenatural. O sea que esa vida que Dios nos llama a vivir no es ni parecida a la vida que traíamos antes. Y es ahí donde muchas veces terminamos fusionando, terminamos juntando, digámoslo en otras palabras, terminamos juntando lo que es el conocimiento natural con el conocimiento sobrenatural que vamos adquiriendo, donde se hace una mezcla. Esto Dios nos viene hablando en estos días. Entonces cuando nosotros fusionamos esas cosas, tampoco funciona, y muchas veces culpamos a Dios, a la iglesia y a los pastores de lo que nos está pasando, pero es por causa de que no obedecimos un 100%, sino que vamos obedeciendo de a poquito y vamos probando, porque hemos tenido una experiencia natural, adversa, que dice que no es así, que es de otra manera. ¿Sí o no? ¿No te ha pasado de que has tenido que cambiar tu cabeza? Por eso es cuando hemos logrado comprender y entramos dentro de lo que es lo sobrenatural y vivimos por lo sobrenatural, ya no tenés que andar defendiéndote a los gritos, a las peleas con las personas para defender tu puesto de trabajo, para defender la posición, para defender el lugar de liderazgo. Ya no lo tenés que hacer. Si bien si hay algo que siempre me llevé mal es con pelear por un lugar para quedar bien delante de otro. Sabes que eso no me cabía dentro de lo que había entendido como cristianismo, aun cuando estábamos liderando con otros líderes que se peleaban por estar mejor posicionados delante del pastor y contarle más cosas al pastor. Y yo miraba desde mi posición, que era supervisor en ese tiempo, y no podía entender cómo grandes peleas se originaban discutiendo quién era el que tenía más autoridad y quién había hecho las cosas mejor para quedar bien delante del pastor, y esas cosas no me cerraban. Y mientras nosotros adquiríamos frutos, los demás peleaban y veían cómo se les iba el fruto de las manos, y nosotros íbamos adquiriendo fruto. Y Peñarol era uno de los lugares que estaba más lleno de almas. Peñarol era el lugar donde se llenaba el ómnibus, mientras que en todo un distrito, que había muchísimos barrios, no podían llenar ni medio ómnibus, y terminaban usando nuestro ómnibus para subir una o dos personas, y te estoy hablando de muchos barrios. ¿Cuál era la diferencia? La percepción que tenemos nosotros de las cosas. Cuando entras a vivir lo sobrenatural de Dios, ya no podés seguir pensando como pensabas antes. Tu mente debe cambiar, porque ya no somos niños. El apóstol Pablo decía, cuando yo era niño pensaba como niño, más ahora soy grande y pienso como grande. Pero cuando entramos en lo sobrenatural, entendemos que no es con lo que vos puedas dar de vos, es con lo que vos puedas creer que Dios hace. Porque si vos haces algo por tus propios medios, quien se va a agrandar vas a ser vos. Tarde o temprano, Satanás va a trabajar en el área del orgullo, en tu corazón, y va a decir, viste, esto lo hice yo con la fuerza de mi poder. Anoche mi esposa me decía, qué lindo quedó el mueble, qué lindo esto, qué lindo lo otro, y ¿saben qué? Yo sé que lo hizo Dios, que Él es el que me da la sabiduría para poder realizarlo, si no yo no podría hacerlo. Pero antes quizás en otro momento me agrandaba, pero ahora no. Porque sé que es Dios quien da o quien pone talentos en las personas, y que solamente tiene el fruto cuando vos entendés que ha sido Él y que no ha sido vos. ¿Me vas siguiendo? Dios tiene un propósito contigo, pero necesitas que tu orgullo no se suba, si no, no te puede usar. Imagínate cuando yo tenga miles y miles y me agrando, ¿qué es lo que va a pasar? Dios destruye todo, porque vamos a tener miles y miles. ¿Qué pasaría? Se destruiría todo, porque el único es Dios. Él es el que hace, pero necesita tu cuerpo. Lo único que necesita es tu cuerpo y tu mente. Que cambie tu forma de mirar las cosas y de pensar. Que ya no tengas una autoestima muy baja y que tampoco la tengas muy alta. La autoestima que tenés que tener es de saber que sos un hijo y una hija de Dios. Ahora, no necesitas un cartel para saber que sos una hija o un hijo de Dios. Vos necesitas creer que ya Jesucristo pagó el precio y que Dios te adquirió como su hijo y como su hija. Más que eso, no necesitas, solamente, y lo creo de verdad, por lo tanto, voy a caminar como hijo y no voy a caminar como mendigo. Voy a caminar como hija y no voy a caminar como una mendiga. Porque somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, y cuando termine tu tiempo aquí en la tierra, vas a ver como todo lo que yo te estoy diciendo es verdad. Y no estoy mintiendo. Y hablábamos
acerca el otro día de las personas que han pasado al otro lado y han vuelto. Han salido corriendo a buscar una iglesia. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que han salido corriendo a buscar lugares donde congregarse? Porque han visto el otro lugar y se han dado cuenta que no era una mentira. Ojo, Dios les dio la oportunidad a ellos. Mi abuela, el otro día me enteraba del papá de ella, y tantos otros que he conocido en el largo caminar en el camino de Dios, que han pasado al otro lado y nos han traído con choque a la vida y han podido ver el otro lado. Salen buscando un lugar donde congregarse muchos de ellos, y otros salen contando o salen cambiando, transformados, porque ese es el otro lugar que nos espera. Ahora, acá en la tierra pagamos el precio para estar en aquel lugar, y somos privilegiados al haber sido llamados por Dios. Abran sus Biblias en Zacarías 4:6. También, que se está por morir también. La palabra de Dios dice: el hombre tal cual piensa, así es él. Dice conmigo: el hombre como piensa, así es. Si yo pienso que soy un fracasado, ¿qué voy a hacer yo? Y si pienso que soy una persona exitosa, voy a ser un exitoso. Por eso la Biblia dice: el hombre, así como piensa, tal cual es. Es como pensás vos. ¿Querés saber cómo sos vos? Fíjate cómo pensás. Si vos pensás que sos una persona que no tiene un futuro, así sos una persona sin futuro. Pero Dios te ha llamado para cambiar esto. Y realmente no depende de la situación económica, no depende de nada más que de la fe que puedas poner. La fe es la materia prima que necesitas. Decir conmigo: la fe es la materia prima que yo necesito para ser exitoso. Entonces, mira lo que dice Dios y nos enseña allí en Zacarías capítulo 4, verso 6. ¿Le dije? Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Dios? No es con tu fuerza, no es con un ejército, es con mi espíritu. Yo no necesito que seas musculoso, que seas alto, bajo, flaquito, gordito. No necesito, no me importa eso. Me importa que te atrevas a creerme para que yo pueda poner el Espíritu Santo y pueda hacer destrozos en el mundo de las tinieblas. Amén. El deseo de Dios es usar tu vida para ganar almas para su reino, y lo demás va a venir por añadidura. El que puedas entender de que no va a ser por mucho que te afanes o que te preocupes, o por mucho que sobrecargues de horas de trabajo en tu lomo. Eso no es lo que a Dios le interesa. A Dios le interesa que creas. A Dios le sirve más una persona que se atreve a creer, que no tenga trabajo, que una persona que sea empresario, que tenga mucho dinero, que no crea. No le sirve para nada. A Dios le sirve una persona que se atreva a creer. Lo único que necesita es que creas y que digas: Señor, yo te presto mi vida para que la uses. Pero cuando se te da una orden o se te pide algo, no podés decir no puedo, porque entonces lo que estamos diciendo es: Señor, no me uses. Y Dios dice: bueno, ¿te uso o no te uso? Sí, yo quiero que me use, pero a mi manera. Dios no te va a usar a tu manera, porque tu manera es lo natural, lo que le agrada a tu alma. La manera de Él es lo sobrenatural. Pero Señor, ¿cómo no es entendible? Porque usamos el razonamiento, y el razonamiento no tiene que ver con Dios. El razonamiento lo usas para cosas naturales, pero no lo uses para lo que Dios te está diciendo. El razonamiento no lo podés utilizar para lo que tiene que ver con lo sobrenatural, porque es sobrenatural, no es natural. Lo natural es que 2 por 2 sean 4, pero lo sobrenatural no es 4. ¿Quién sabe lo que será 2 por 2 para Dios? Un día para el hombre son 1000 para Dios. Un día de Dios, perdón, son 1000 años del hombre. O sea que no tiene razón una cosa de la otra. Son totalmente diferentes. No tiene sentido el que nosotros nos pongamos a razonar las cosas que le pertenecen a Dios. Nuestra parte es obedecer y creer a la palabra de Dios. ¿Ustedes me están siguiendo? Y hubo alguien que lo tuvo bien claro esto.
Y si ustedes van ahora conmigo a Primera de Samuel, capítulo 17, Primera de Samuel, capítulo 17, nos vamos a encontrar con una historia que muchos conocen, pero que viene a tono con lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. ¿Cuántos van entendiendo hasta este momento? Esto fue solo la introducción, iglesia. Ahora viene la palabra. ¿Cuántos quieren escuchar palabra o cuántos ya se quieren ir? Gloria a Dios. 17. Se los voy a leer salteado para que ustedes, para ir puntuales. Ustedes después en su casa si quieren leer toda la historia, pero yo se lo voy a leer puntual para no extendernos, porque no tenemos mucho tiempo de grabación. Entonces en el 17 habla la Biblia de que Israel tenía guerra contra los filisteos. Dentro de los filisteos existía un gigante que se llamaba Goliat, un paladín que medía alrededor de 3 metros de altura, que había sido preparado para la guerra desde pequeño, o sea que tenía toda la fuerza, tenía todo el poder y tenía todo el apoyo incondicional de todo el ejército de los filisteos para que él venciera, y él había provocado al ejército de Dios, incitándolo a que uno de los hombres de Israel viniera y peleara contra él, y si lo vencía, entonces iban a servirle los filisteos a Israel. Pero si vencía el filisteo al del pueblo de Dios, entonces el filisteo, los israelitas tenían que servir a los filisteos. ¿Me entienden? Entonces pasó de que el padre de David lo mandó a llevarle provisión a los hermanos que estaban en la guerra. Y en el momento que llega David al lugar, dice que escuchó la provocación y el desafío del paladín, de este hombre que venía, se presentaba y les decía, y los incitaba y los insultaba. Entonces vamos a leer en el verso 8, donde dice así: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vamos a hacer un punto aquí. ¿Qué pasó con todo un ejército cuando habló una sola persona? Tuvo miedo. Y muchas veces es lo que pasa en tu vida. Muchas veces es lo que pasa en nuestras vidas. Que vemos una circunstancia y nos da miedo. Que nos dicen: si vos haces esto, cuídate con tus hijos, cuídate con esto, ten cuidado con lo otro. Y ahí estamos temerosos porque alguien vocifera y dice, o porque dicen: se viene un gran hambre sobre tal lugar. Ahí anda la gente desesperada, temiendo y declarando lo que no tiene que declarar, porque nos pasa lo mismo. Satanás siempre operó de la misma manera. Él siempre puede hablar, porque más que eso no puede hacer. ¿Vos me estás entendiendo? Más que asustarte, él no puede hacer, no tiene poder, porque ya ha sido vencido y está bajo nuestros pies. Solamente cuando vos le das autoridad, entonces él te puede vencer. Pero si le das autoridad, ¿y de qué manera se la doy? Yo nunca se la voy a dar. Quizás esa sea tu contestación. Pero quiero decirte que se la das a través de ¿qué? Del miedo, del pecado. Cuando vos abrís la puerta del pecado, cuando vos abrís el pecado, entonces le estás dando autoridad legal a él para poder ejercer el juicio sobre tu vida. ¿Sí o no? ¿Me entienden? Pero si no tiene forma de tocarte, solamente te puede, hablándote a los pensamientos, él comienza a destruir la vida de las personas, porque pone e infunde ¿qué? Miedo, temor. Vamos al verso 26. Hubo alguien que llegó, que fue David, que realmente sabía quién era Dios. Ahora, tenía todo un ejército que estaban preparados para pelear y tenían miedo. Y David era un cuidador de ovejas del padre
que sabía quién era Dios. Era el ejército de Jehová, pero no conocía a Jehová. Y David no era del ejército de Jehová, pero él era parte de Dios, porque él conocía a Dios. Y no porque iba a la iglesia, y no porque tuviese la Biblia, porque lo que tenemos ahora, él no contaba con eso. Él contaba con lo que le habían contado sus padres, del Dios que había abierto el mar, del Dios que había destruido a Faraón, del Dios que había hecho proezas con el pueblo de Dios en el desierto. Era el conocimiento que David tenía y eso le alcanzaba. Ahora, en estos tiempos, como el mundo está bajo la hechicería, se quiere ver y se quiere ver y se quiere ver. No, tenés que creer para poder ver. Pero no ponen lo primero porque estamos con lo natural. Lo natural es creer para ver, es ver para creer. Lo natural es ver para creer. Lo sobrenatural es creer para poder ver. Yo creí ayer que ese mueble en un rato, en la tarde, iba a poder estar pronto. Y en un rato estuvo pronto, pero creí. Puse mis manos a la obra, pero primero lo creí. Si no, no lo hubiese arrancado a hacer ayer. ¿Me entienden? Solamente cuando uno se atreve a creer es que las cosas pueden salir. Pero primero está el que puedas creer. El que puedas tomar la iniciativa. Yo creo y lo voy a hacer. Por obediencia, porque sé que tiene que estar, yo lo voy a hacer. Entonces David dice que en el verso 26, vamos a leer: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este incircunciso para que se levante contra el ejército, contra el escuadrón de Jehová de los ejércitos? Mirá lo que decía un chiquitín, porque era chico, era un pequeñito, no era un adulto, era un jovencito que creía en el Dios Todopoderoso. Dijo: no entiendo, yo no entiendo esto que está pasando. Habiendo de llevarle la comida a los hermanos, no entiendo esto que está ocurriendo en este lugar. ¿Cómo ese va a venir a insultar? Él no miró el tamaño, él vio la voz nada más. Ya está, no le importó. Podía ser un nene de jardinera, pero no. Resultó ser un gigante de 3 metros, pero a él no le importaba eso, lo tenía en poco. ¿Quién es este para venir a decir? ¿Quién es el presidente de la República para decir que los cristianos no vamos a alcanzar algo? Ponele que dijera, no lo va a decir. O que los cristianos estamos equivocados. ¿Quién es para decir que no podemos predicar más la palabra? ¿Quién es para decirlo? Podés decir algo así. Era un gigante. No es el caso de nuestro presidente, porque tenemos libertad de culto. Pero quizás en muchos países no te dejan predicar la palabra con libertad, como lo podemos hacer aquí en Uruguay. Entonces dice que ¿quién es este? Y él se atrevió, dijo: ¿qué le van a dar o qué le van a hacer al hombre que pudiera vencerlo? Porque eso es lo que está diciendo y está gritando desde allá. Bueno, le dijo, y ahí le dieron todo lo que le iban a dar, que era la hija del rey, que eximirían de impuestos a los padres, un montón de cosas que iban a pasar si vencía a ese gigante. ¿Y quién se atrevió? Nada más ni nada menos que él mismo. Pero no le fue tan fácil. No le fue tan fácil porque, como hablaba hoy la pastora, hay momentos donde se levanta la resistencia. Hay resistencia. No porque el problema sea tan grande. El problema grande está acá. David lo minimizó, como Jesús minimizó el problema de la cruz. Menospreció lo propio. Menospreció la vergüenza. David menospreció lo grande de la estatura y lo poderoso de este gigante preparado. Vos tenés que menospreciar el problema es que lo tenés en tu mente, que agrandás. ¿Algunos vieron alguna vez un, ¿cómo se llama? ¿Largavista? ¿Alguna vez pudieron ver con un largavista? ¿Alguna vez se le ocurrió la fantástica idea de dar los vueltas y mirarlos al revés? ¿Ves lo mismo? Si vos lo ves al derecho, ¿cómo ves las cosas? Y si los ves al revés, eso es lo que tiene que pasar en tu mente. El problema debe hacerse más lejos y más chiquito. El problema, en realidad, es así, pero Satanás te da vuelta a los largavistas. Y vos le crees a los largavistas derechos, y lo ves cerquita, y lo ves grandote, cuando una vez un predicador dijo: Satanás es un ratón con megáfono. No es el león. El león es Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Anda como león rugiente, pero anda con un megáfono rugiendo. Entonces vos lo mirás
con los largavistas como él te los pone, y vos ahí te asustaste. Pero cuando en realidad lo das vuelta como debe ir, vos te vas a dar cuenta que es pequeño y que no tiene poder ni autoridad. Que Dios te ha dado un potencial y un poder sobrenatural. Pero siempre van a haber personas que se van a levantar contra ti. Decirle que está al lado tuyo, siempre va a haber alguien. Y de paso despertarte, decirle. Sacudilo un poco. Versos 28 y 29. Dice así: y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado a aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Ahora, muchas veces pasa esto en tu vida, pero no hablas así y no te das cuenta. Pero sí tienes resistencia, sí hay quien se levante injustamente contra tu vida, sí hay gente que va a tratar de ponerte el palo en la rueda para que no puedas avanzar. Siempre va a haber alguien que te va a decir: pero, ¿sabes qué quiero hacer? Pero vos no miraste esto, pero no te fijaste aquello otro. Vos lo querés hacer por decir estoy haciendo algo. Cuando Dios lo ha puesto en tu corazón y sabes quién sos delante de Dios, no hay manera de que te muevan de la convicción de lo que tenés que hacer. Los hermanos, el mayor le dice: ¿qué venís acá? Yo conozco la malicia de tu corazón, vos venís para bichar la guerra. Ya sé, vos fuiste al hospital de clínica no para visitar al enfermo, fuiste porque jugaba justo Peñarol y te ibas a subir a mirar desde la ventana del estadio para no pagar entrada. Me han contado que lo hace en otros tiempos. Pero es un ejemplo. Pero que el hermano también le dijo lo mismo: yo te conozco. Vos venís porque sos malo en tu corazón, tenés malicia, sos perverso. Davidcito, sos una porquería. ¿Cómo vas a hacer eso? Tu familia. David, con tu familia. Vas a dejarnos pegados a nosotros. No, ¿yo qué hice ahora? ¿Yo qué hice ahora? Yo estoy hablando bien en serio. Yo me tomo en serio las cosas, porque cuando estamos en Cristo nos tomamos en serio las cosas. No son juguetes, son de verdad. ¿Y qué pasó con David? Vamos al verso 39, donde quiero leer un poquito. A veces nos mudamos y queremos ser como otras personas, pero eso no nos va a nosotros. Cada uno tiene una personalidad y una forma de ser, y cada uno sabe y es llamado de la forma que es. Como sos vos, sos llamado no para mudarte, como me ha pasado muchas veces. He escuchado hablar con pastores o con personas así, se suben al púlpito y ¡aleluya! Y te hablan normal abajo y se suben y ¡aleluya! Y se transforman. ¡Alabaos al Señor! Y abajo te hablan normal, así como te estoy hablando yo. Se transforman cuando suben a un lugar o para aparentar delante de otras personas. De repente hablan todo broncho y cuando están hablando se hacen los finos y se mandan cada barrada. He escuchado algunos, cada palabra fuera del lugar puesta. En algún momento me pasó a mí también, no te creas. Y miren lo que le pasó a David en el verso 39. Le dieron una armadura para que él fuera a pelear, y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, o sea, lo normal, lo que él estaba acostumbrado, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Así conmigo, le tuvo en poco. Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Era más que un guerrero, era un modelo, David. ¿Qué hace un modelo allí para pelear contra un grandote? Dice que este problema o este gran gigante lo miró y dijo: vos sos loco, ¿qué me mandaron? Me están tomando el pelo. Era chiquitito, rubiecito él y todo.
con su palito y con su piedra y una ondita. Y él era todo guerrero. Miren lo que sigue diciendo. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Seguía hablando. El grandote, el filisteo, seguía diciendo cosas que dijeron un amén ahí. No, fuera de lugar. Era más abajo. El filisteo le dijo esto a David. ¿Por qué? Porque se creía que lo iba a comer crudo, lo menospreció, y a veces te puede menospreciar a vos. Porque no tenés estudio, porque no has tenido una gran carrera, porque no venís de padres pastores, como muchas veces me pasó a mí. Pero ¿saben qué? Dios hace lo contrario de lo que le hace el mundo, porque el mundo vive en lo natural, pero Dios vive en lo sobrenatural. Y Dios dice que escoge de lo vil y menospreciado para que no entiendan, porque rompe. Dice: ¿acaso Dios no ha enloquecido la sabiduría del mundo? Claro que la ha enloquecido, porque no pueden comprender cómo de nada Dios puede hacer algo. Del barro Dios creó al hombre. ¿Dios no podrá hacer algo con tu vida? Yo te hago una pregunta: ¿Dios acaso no podrá hacer algo con tu vida? Porque Dios no te menosprecia. Sos vos mismo y vos misma que te echás a menos. Y no voy a poder, y si yo no laburo no como. ¿Cuántas veces me lo han dicho? Es verdad, el hombre tiene que trabajar. Lo dice la palabra de Dios: el que no trabaja, que no coma. Pero no vivas por el trabajo. Trabajá el tiempo que tenés que trabajar, pero dedicá a servir a Dios también un tiempo. No puede ser todo el tiempo para el trabajo, tampoco puede ser todo el tiempo para la familia, tampoco puede ser todo el tiempo sirviendo en la obra si Dios todavía no te lo ha pedido, pero sí tenés que hacer tus tiempos para que todas las cosas las